Buenas noches. Bienvenidos a Crímenes y Leyendas. Criaturas de lo oscuro. Imaginen una época, finales de los años 60, el área de la bahía de San Francisco, un crisol de sueños y libertad, se convierte de repente en un escenario de pesadilla. El aire, antes vibrante, se espesa con el miedo. Una sombra se cierne, un depredador invisible que acecha en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de sangre y un terror que se extiende como una plaga. No es solo un asesino, es un maestro del terror psicológico. Él mismo se autodenominó el Zodíaco. Este no era un criminal cualquiera. El Zodíaco no solo mataba, orquestaba un macabro espectáculo. Se comunicaba directamente con la prensa y la policía, burlándose de ellos, amenazando con más violencia si sus retorcidas cartas no se publicaban en primera plana. Firmaba con un símbolo distintivo, un círculo con una cruz, como la mira de un arma. Afirmó haber asesinado a 37 personas, aunque las autoridades solo confirmaron 5 muertes y 2 supervivientes en 4 ataques brutales. Pero lo que realmente lo distingue, lo que lo ha convertido en una leyenda oscura, son sus crípticos cifrados. Rompecabezas diabólicos, algunos de los cuales permanecieron sin resolver durante décadas, desafiando a los mejores criptógrafos del mundo. ¿Quién era este monstruo? ¿Qué lo impulsaba a jugar este retorcido juego? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué nunca fue atrapado? La pesadilla comenzó el 20 de diciembre de 1968. David Faraday, 17, y Betty Lou Jensen, 16, en su primera cita. La inocencia de un Lover's Lane en Lake Herman Road. Un coche se detiene. Un hombre se acerca. Les ordena salir a punta de pistola y luego dispara. Betty Lou, 5 tiros por la espalda mientras huía desesperadamente. David, un disparo a quemarropa en la cabeza al salir del coche. Un ataque sin sentido que destrozó la paz y sembró el pánico en la comunidad. Menos de 7 meses después, la noche del 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin, 22, y Michael Mayow, 19, en Blue Rock Springs Park. Un coche se detiene junto a ellos, se va y regresa 10 minutos después. El agresor, armado con una pistola de 9 milímetros, dispara múltiples veces. Darlene muere trágicamente, pero Michael, a pesar de las heridas, sobrevive. Y luego, a las 12:40 de la madrugada, la policía de Vallejo recibe una llamada, una voz fría, tranquila, asumiendo la responsabilidad. También maté a esos chicos el año pasado. El Zodíaco se había presentado y estaba observando. El 27 de septiembre de 1969, Lake Berryessa. El asesinato más infame del Zodíaco. Cecilia Shepard, 22, y Brian Harnell, 20, disfrutaban de un día tranquilo junto al lago. Entonces, Cecilia ve a un hombre extraño observándolos desde los árboles. Se acerca, viste una capucha negra, al estilo de un verdugo, con el distintivo símbolo del Zodíaco en el pecho. Los ata con una cuerda precortada. Afirma ser un preso fugado, y luego los apuñala brutalmente. Brian sobrevive milagrosamente a 8 puñaladas. Cecilia sucumbe a sus heridas 2 días después. Pero el horror no termina ahí. Creyendo que los había matado a ambos, el Zodíaco regresa al coche de Brian. Dibuja su símbolo, y con un bolígrafo negro, escribe de manera escalofriante las ubicaciones y fechas de sus 3 crímenes. Luego, con una audacia casi increíble, llama a la oficina del sheriff del condado de Napa desde un teléfono público para informar del crimen.
Su sadismo y confianza estaban escalando a niveles perturbadores. Solo 2 semanas después, el 11 de octubre de 1969, San Francisco, Paul Stine, un taxista de 29 años, abordado en la esquina de Mason y Gary, llevado a Washington y Maple, en el tranquilo barrio de Presidio Heights. Un disparo en la cabeza. 3 adolescentes en una casa al otro lado de la calle presencian el evento. Llaman a la policía. Pero una serie de errores policiales críticos. Una despachadora que, por razones desconocidas, dice a los agentes que busquen a un sospechoso varón negro. El Zodíaco, que era blanco, pasa caminando junto a los agentes. Escapa. Días después, el Zodíaco envía un trozo de la camisa ensangrentada de Stine al San Francisco Chronicle. Una prueba escalofriante de su participación. Este error, esta oportunidad perdida, permitió que el Zodíaco se desvaneciera en la noche, dejando tras de sí un misterio que perdura hasta hoy. El Zodíaco no solo mataba, se comunicaba. Su guerra psicológica comenzó en serio el 1 de agosto de 1969. Periódicos de la Bahía de San Francisco recibieron sus primeras cartas. No eran solo confesiones, eran alardes, amenazas explícitas de más asesinatos si no se publicaban en primera plana. Él mismo acuñó el nombre Zodíaco en una carta del 4 de agosto, en respuesta a la policía que pedía pruebas. Junto con esas cartas, el primer criptograma, el Z408. 408 caracteres, divididos en 3 partes, enviados a diferentes periódicos. Exigía su publicación bajo amenaza de una matanza. Sorprendentemente, 2 maestros de escuela, Donald y Betty Harden, lo descifraron rápidamente en 1969. El mensaje: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Y su propósito: coleccionar esclavos para el más allá. Pero su identidad, eso no lo reveló. El 8 de noviembre de 1969, el Zodíaco envió su cifrado más infame, el Z340. 340 caracteres, 63 símbolos diferentes. Considerado por muchos expertos en criptología como uno de los más desafiantes de la historia. Durante 51 años, desconcertó a investigadores y aficionados por igual. Finalmente, en diciembre de 2020, un equipo de aficionados lo descifró. David Oranchak, Sam Blake y Jar Van Eyck. ¿El mensaje? Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. Ese no fui yo. En el programa de televisión, lo cual me hace pensar en algo sobre mí. No tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que ellos... Una visión escalofriante de su mente retorcida, confirmando su desdén por la especulación pública. Pero no todos los cifrados fueron resueltos. El Z13 y el Z32 siguen siendo un misterio. El Z13, de solo 13 caracteres, seguía la frase «Mi nombre es». El Z32, enviado con un mapa, afirmaba revelar la ubicación de una bomba enterrada. Nunca se encontró ninguna bomba. Más allá de los cifrados,
El Zodíaco envió docenas de cartas, cada una más cargada de amenazas. Amenazó explícitamente con matanzas y bombardeos si sus cartas no se publicaban. Incluso incluyó un diagrama de una bomba diseñada para matar niños en un autobús escolar. Esta aterradora amenaza fue tan impactante que inspiró la trama de la icónica película Dirty Harry. Exigió que los ciudadanos usaran botones del zodíaco con su símbolo. Sus cartas a menudo contenían marcadores como yo igual a 10, SFPD igual a 0, para burlarse de la policía. Dejó de comunicarse alrededor de 1974, 5 años después de que cesaran sus asesinatos confirmados. La investigación del Zodíaco fue un desafío monumental. Detectives como David Toschi y Bill Armstrong se dedicaron incansablemente. Toschi, con su estilo distintivo, incluso inspiró personajes de cine, inmortalizando el caso en la cultura popular. Pero la caza estuvo plagada de dificultades, obstáculos burocráticos, conflictos interinstitucionales, una falta generalizada de comunicación coordinada. Las primeras investigaciones se vieron obstaculizadas por disputas jurisdiccionales entre Vallejo, Benicia y el condado de Solano. El error de la despachadora en el caso Stein, que permitió al Zodíaco escapar, es solo un ejemplo de las oportunidades perdidas que condenaron la investigación. El FBI, aunque no lideró la investigación, brindó apoyo crucial en análisis de escritura, criptoanálisis y huellas dactilares. Pero la elusividad del Zodíaco se vio, en parte, facilitada por las propias limitaciones del sistema, una red de seguridad con demasiados agujeros. Décadas de especulación han girado en torno a la identidad del Zodíaco. Un nombre resuena más que ningún otro: Arthur Lee Gallen. Exmaestro de primaria, delincuente sexual convicto, murió en 1992. Las pruebas circunstanciales contra él eran una red tantalizante. Michael Machaut, el superviviente, lo identificó en una foto. Un amigo afirmó que Allen había expresado deseos de matar y usó el nombre Zodíaco antes de que se hiciera público. Vivía cerca de una de las víctimas. Tenía un reloj de la marca Zodiac, cuyo logo era inquietantemente similar al del asesino. Una máquina de escribir Royal que coincidía con la de una carta de Cheri Chow Bates, quien fue una posible víctima no confirmada del Zodíaco, fue encontrada en su casa. Su encarcelamiento en 1974 coincidió con el cese de las comunicaciones del Zodíaco. Pero las pruebas forenses lo descartaron. El ADN parcial de los sellos de las cartas no coincidía. Sus huellas dactilares no coincidían con las de la escena del crimen. Expertos en escritura a mano lo descartaron. La voz de Allen no coincidía con la del Zodíaco. Una contradicción agonizante que ha frustrado a investigadores y aficionados por igual, dejando una pregunta persistente. ¿Cómo pudo ser tan convincente y, sin embargo, no ser él? Otros nombres han surgido. Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea, fue señalado por un grupo de investigadores independientes en 2021, citando supuestas pruebas de ADN y cicatrices. Pero el FBI y la policía de San Francisco se niegan a comentar, reiterando que el caso sigue abierto. Earl Van Best Jr., el padre biológico de un autor, también fue propuesto, con supuestas coincidencias en cifrados y un parecido con el retrato robot. Sin embargo, la policía ha desestimado en gran medida estas afirmaciones por falta de pruebas concluyentes. Este vacío en la resolución oficial ha sido llenado por docenas de personas, grupos de aficionados, cada uno con sus propias teorías. Si bien mantienen vivo el caso, también resaltan el desafío de distinguir la verdad de la especulación en un misterio que se niega a morir. ¿Qué impulsaba al Zodíaco?
Su nombre, Thoughtful Zodíaco, sugiere una obsesión con la astrología. Sus ataques, a menudo en parejas, cerca de lagos, podrían alinearse con patrones astrológicos y el elemento agua de Piscis. Incluso su símbolo podría derivar del simbolismo astrológico, una justificación retorcida para sus actos. Su elección de víctimas, principalmente parejas jóvenes, sugiere un profundo resentimiento hacia las relaciones románticas, quizás una incapacidad sexual que se transformó en una rabia incontrolable. La sobremuerte en sus víctimas femeninas, los múltiples disparos o puñaladas, apunta a una furia intensa y personal. Y luego, su complejo de superioridad. El poder y el control que ejercía sobre sus víctimas, la forma en que se burlaba de las autoridades en sus cartas, los cifrados que desafiaban al mundo, todo esto compensaba una profunda falta de poder en su vida cotidiana. La atención de los medios alimentaba su ego, animándolo a crear espectáculos cada vez más grandes y aterradores, buscando la notoriedad que sentía que le era debida. El caso del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los misterios criminales sin resolver más fascinantes y aterradores de la historia. Un depredador que aterrorizó una región, se burló de las autoridades y dejó un legado de miedo y preguntas sin respuesta. A pesar de décadas de investigación, de sospechosos y teorías, su identidad sigue siendo un enigma. El Zodíaco se desvaneció, pero su oscura leyenda perdura, un recordatorio escalofriante de que a veces los monstruos más aterradores son aquellos que nunca son atrapados. Y el juego del Zodíaco sigue sin terminar. Si esta historia te estremeció, imagina lo que tenemos esperando en los otros casos. El Zodíaco no es el único que dejó un rastro de sombras. Dale like si quieres más misterios sin resolver. Suscríbete para que no se te escape ningún caso. Y activa la campana, porque en este canal, lo más oscuro a veces es lo más real. Deja tus comentarios con qué historia de asesinos te gustaría continuar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches.